Hola, hola a todos, buenos días a ti que te puedes conectar el día de hoy, lunes, ya cerca de, bueno, más bien ya sentimos la parte navideña, ya están cerca las fechas quizás que se consideran importantes de acuerdo a la cultura, ¿no? Que es el 24 y el 31. Ya las tiendas de centros comerciales ya están pues cada vez con más movimiento, comprando y aunque sabemos el contexto de la Navidad, ¿no? Tú que estás escuchándonos, sabemos cuál es el contexto de la verdadera Navidad. La Navidad es Jesús. Pero digo, no vamos a tocar este punto. Pues te damos una cordial bienvenida a ti que no nos puedes estar escuchando en este momento por tema pues de tiempos. Ahora que escuches esta reflexión, pues Dios te va a hablar mucho como lo ha hecho conmigo. Entonces, bienvenidos. Pues vamos a arrancar con este devocional o esta reflexión. Eh, yo le puse, bueno, antes de darte el título, a lo mejor ya lo estás viendo ahí en pantalla, el título se llama Haz que brillen. Y sí, como tal, el título se llama Haz que brillen. Durante estas semanas yo estuve reflexionando sobre este tema y yo decía, sí lo comparto, no lo comparto y pues definitivamente vamos a reflexionar sobre esto. ¿Te parece que oremos? Vamos a orar por este tiempo. Señor Jesús, queremos darte gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias porque tu misericordia es para siempre, porque tu amor es infinito, Señor, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros. Y hoy yo quiero pedirte, Señor, que seas tú preparando nuestros corazones, preparando nuestras vidas para poder entender y comprender lo que hoy vienes a enseñarnos, Señor. Prepara cada corazón de las personas que hoy están conectadas o las personas que se van a conectar más adelante, más tarde, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada uno de ellos, Señor. Te damos a ti gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a iniciar. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú analizas algunos personajes, te vas a dar cuenta que la mayoría de los personajes renunciaba quizás a tener algún privilegio propio por beneficiar a los demás. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y la mayoría, si no es que todos los personajes de la Biblia, y cuando me refiero a todos, me refiero a todos aquellos que conocieron de ese Dios, que conocieron de Jesús, si hablamos del Nuevo Testamento, yo diría que todos, o casi todos, sacrificaban muchas cosas por beneficiar a los demás. Te pongo algunos ejemplos. Número uno es Nehemías. Nehemías, no sé si lo recuerdes, si lo has leído ahí en la escritura. Nehemías era el copero de un rey. Antes de que el rey se ingiriera cualquier bebida, pues pasaba por Nehemías por si lo querían envenenar. Entonces Nehemías era una persona pues con algún rango ahí con el rey. Y Nehemías tiene que renunciar a ese puesto, tiene que renunciar a esa posición, tiene que renunciar a esas comodidades. ¿Por qué? Por ir a ayudar a sus hermanos, por ir a ayudar a su pueblo, por ir a ayudar a reconstruir el templo. Entonces vemos a un Nehemías que renuncia a varias cosas, te digo, renuncia a su posición, renuncia a su comodidad, renuncia a algunas situaciones por beneficiar a otros. Vemos otro personaje en la Biblia y me puedo ir narrando muchos personajes que yo te diría si no son todos. Vemos, por ejemplo, en el libro de Filemón, escrito por Pablo, es uno de los más cortos, uno de los libros más cortos de la Biblia. Pero es un poderoso ejemplo de cómo Pablo
utiliza estrategias para que Filemón reciba a Onésimo. Ahí hay una historia donde hay mucha enseñanza. Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón era una persona adinerada y tenía su esclavo, era Onésimo. Huye Onésimo, lo deja, la escritura no dice por qué. Pero Pablo se encuentra con Pablo, se hacen amigos Pablo y Onésimo, el esclavo, y Pablo ayuda a Onésimo, ayuda a Onésimo para que vuelvan a recibirlo, para que Filemón vuelva a recibirlo. Una vez que Onésimo se va con Filemón, Pablo ayuda a que regrese nuevamente. La tercera historia, y aquí me voy a quedar, en la parte de Noemí y de Ruth. Y vamos a analizar el día de hoy el libro de Ruth, y en específico el capítulo 1, del verso 6 al verso 22. Entonces, antes de entrar a esta escritura, en estas dos historias que te acabo de platicar, de la historia de Nehemías que renuncia por beneficiar a otros, de Pablo, que lo que buscaba era que Onésimo tuviera otra vez esa posición, ese reencuentro con su patrón, porque lo había abandonado, con su amo. Entonces, aquí en estas dos historias vemos algo bien importante, y por eso yo le puse a este tema, a esta reflexión, haz que brillen. Porque Nehemías lo que hizo fue renunciar para que brillaran las otras personas. Lo vemos con este Pablo. Lo que hizo, no tanto él renunció, sino lo que hizo Pablo fue que Onésimo tuviera otra vez la posición que en algún momento tuvo. Entonces vemos cómo Pablo hizo que brillara este Onésimo, y ahorita vamos a ver un poquito acerca del contexto de brillar. Pero aquí vemos estas dos historias, por eso yo le puse haz que brillen. Cuando analizamos la parte del libro de Ruth, vemos, te voy a narrar rápidamente la parte de Ruth. Ruth es un libro, la verdad, muy rico en enseñanza, muy bueno, que nos deja muchas enseñanzas. Aquí vemos por ejemplo, a Noemí, un personaje importante, y vemos a Elimelech, que era su esposo. Ellos dos salen de Judá porque hay una hambre muy fuerte, se refugian en una tierra de moabitas porque había hambre, pero en esa tierra Noemí, que era la esposa de Elimelech, sufre muchas catástrofes, muchas barbaridades. Número uno, se muere su esposo. Entonces Noemí queda pues, sin esposo. Después Noemí tiene dos hijos. Esos dos hijos se casan, y se casan con Ruth y se casan con Orfa, pero esos dos hijos después de algunos años mueren. Entonces Noemí solamente se queda con sus dos nueras. En esta escritura se llama Ruth y se llama Orfa. Y aquí vamos a ver, voy a citar algunas partes de la escritura. Por ejemplo, Ruth capítulo 1, vamos a leer del verso 14 al 18. Vamos a ver, con este contexto, fíjate lo que pasaba. Dice, entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió. Aquí era cuando ya se habían muerto sus hijos. Noemí les dice, ¿sabes qué? Váyanse, ustedes, pues yo no tengo hijos, si me caso de nuevo, pues de aquí en lo que crecen mis hijos, una historia ahí larga. Y en el 14 dice que estaban llorando juntas, y Orfa se despidió de su suegro. O sea, Orfa sí regresó con sus padres, sí regresó a sus tierras, porque más bien no regresó, se quedó en sus tierras. Y seguimos leyendo el 14. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí, su suegra. Dice que se aferró
Se aferró con firmeza a Noemí. 15. Dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada, en este caso Orfa, regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías de hacer lo mismo. Noemí le está diciendo a Ruth, ¿sabes qué? Regrésate, haz lo mismo. Y ve el 16, dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y que regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré, donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth en esta parte yo le está diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir contigo al fin del mundo. Si tú te vas para allá, yo camino para allá. Si tú caminas para allá, yo camino para acá. El 17 dice, donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. 18 y con esto voy a arrancar. Dice, cuando Noemí vio a Ruth, estaba decidida a irse con ella. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más y se fueron. Con esta parte de la escritura, el tema se llama haz que brillen. Ruth, hago una pregunta, yo solo me voy a contestar. Ruth, ¿qué ganaba yéndose con Noemí? ¿Y qué ganaba quedándose en su tierra? Yo te puedo decir que ganaba más quedándose Ruth en su tierra que yéndose con con Noemí. O sea, Ruth le convenía mejor quedarse en su tierra porque ahí vivía toda su familia. Y hablo de sus padres, ahí estaban sus costumbres, ahí estaban sus tradiciones, ahí estaban sus dioses, porque Ruth era moabita y ellos adoraban a ciertos dioses. Pero sin embargo Ruth decide renunciar para irse con Noemí, sabiendo que si se quedaba a ella le iba a ir mejor. Ruth se sacrifica por Noemí, viéndolo desde el punto de vista escritura, y se va con ella, no ganando nada, y se van, ahora sí se van mal económicamente. Fíjate qué dice el 20, dice, no me llamen Noemí, contestó ella. Esto es cuando ya Noemí y Ruth regresan a su tierra, que es Judá, porque las condiciones, recuerden que ellos habían huido de ahí, pero Noemí regresa solamente con Ruth. Entonces regresan a su tierra y fíjense, ¿cuál era la autoestima de Noemí? Fíjense, no me llamen Noemí, contestó ella. Estoy en el 1:20, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. O sea que Noemí le ha habido de la patada. 20, no me llamen Noemí, contestó ella, es el que acabo de leer. 21 dice, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. O sea, Noemí y regresó con las manos vacías. Dice, ¿por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Era lo que pensaba Noemí. Noemí decía, me fue de la patada. Dice, así que Noemí regresó de Moab, acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces, de esto vamos a platicar y te voy a dar algunas cosas importantes. Noemí llega con Ruth, llegan a Judá cuando era dice la escritura en la etapa de primavera, donde había cosecha de la cosecha de cebada. Y llegando Ruth con Noemí a Judá, Ruth se emplea recogiendo espigas detrás de los cosechadores. Aquí viene otra enseñanza buenísima, porque Ruth no entró a trabajar, o sea, no le dieron trabajo, era como una pepenadora ahí en la cosecha, porque había los trabajadores sí eran contratados, pero Noemí no le pagaban, ella solamente recogía lo que tiraban los trabajadores. O sea, Noemí era como una pepenadora, yo lo veo de esa manera. Ruth era una pepenadora porque ella fue la que se empleó ahí. Entonces,
El tema se llama Haz que brillen. Ruth lo que hizo fue renunciar a muchas cosas para que inconscientemente Noemí brillara, o conscientemente Noemí brillara. ¿Qué es brillar? Hay varias definiciones de brillar, pero fíjate lo que dice aquí. Voy a leer una definición específica: es sobresalir en talento y hermosura. Eso es brillar. Y hacer brillar significa ceder el escenario a los demás. Si tú quieres que brillen, tienes que ceder el escenario a los que vienen abajo o a los que vienen al lado de ti. Ruth inconscientemente dejó el escenario, se sacrificó para que esta Noemí brillara, para ayudar a Noemí. Ruth, eso fue lo que hizo. Entonces, yo solamente quiero dejarte alrededor de 3 o 4 cosas. Número 1, ¿cómo hacer brillar a los demás? En esto que acabamos de ver, ¿cómo hago yo para que brillen los demás? Porque te digo, si leemos varias historias de la Escritura, varios personajes, vamos a recaer en lo mismo, en que la mayoría de la gente, o yo te digo casi todos los personajes de la Biblia, aquellos que conocen de Jesús, hacían brillar a la gente. ¿Cómo hacer brillar a los demás? Número 1, habla bien de los demás siempre que puedas. Siempre hay que hablar bien de los demás. Siempre que tengas la oportunidad de hacerlo, y es algo que de verdad Dios habló fuertemente a mi vida, porque a veces no expresamos el talento de la gente, a veces no expresamos lo bueno que nos pasa en la vida, pero quizás lo expresamos a Dios, y eso es bueno, eso es lo mejor. Pero a veces se nos olvida expresarlo a las personas que nos rodean, a las personas que están al lado de nosotros, a las personas que logran crecer, que se compran un carro, que terminan una carrera, que se compran una casa, que se compran un refrigerador, que en su fiesta de fin de año se sacaron un chocolate. O sea, cualquier éxito que puedas ver en las personas, hay que expresarlo, hay que compartir esos logros y esos éxitos, porque de verdad a veces nos quedamos callados. Y fíjate, aquí en la Escritura, no voy a leer toda la parte de Ruth, pero Ruth se trabaja con un personaje aquí en la Escritura que se llama Boaz, que al final salió que era familiar de Noemí. Entonces, fíjate lo que dice el 11. ¿Qué pensaba Boaz? Boaz era familiar de Noemí, que al final Boaz se casa con Ruth. Pero fíjate, dice el 11, sí, lo sé, respondió Boaz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra. Boaz estaba hablando con Ruth y le dijo, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra. Desde la muerte de tu esposo, he oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Era lo que les decía. El 12 dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompensen abundantemente por lo que hiciste. ¿Qué pensaba Ruth? ¿Qué pensaba Boaz de Ruth? ¿Cuál era el pensamiento de Boaz sobre Ruth? Que había renunciado, que era una buena persona, era lo que pensaba. Estaba hablando bien. Entonces, ¿cómo hacer brillar a los demás? Hablemos bien de ellos. Siempre que tengas la oportunidad de hablar bien de una persona, por favor, hagámoslo, no nos quedemos callados. Yo siempre yo a esta parte la aplico, pero la aplico y la aplicaba, y hoy voy a empezar a cambiar mi chip. Yo siempre la aplicaba en el tema de la comida.
cada que iba a comer a algún lugar o cada que voy a comer con mis suegros o en casa, o donde vayamos a comer, no digo mentiras tampoco, pero si la comida estaba muy rica, yo siempre les digo, oye, qué rica te salió la comida, qué bueno está. Pero el hablar bien de los demás, y me refiero a hablar bien de los demás en todas las áreas, ¿eh? Yo solamente lo enfocaba en la comida. Pero hoy Dios viene, habla y dice, no, hay que hablar bien de los demás en todas las áreas. Hay que presumir los logros de ellos. Hay que hablar de los éxitos de ellos. Y no hablar diciendo, sí, se compró un carro porque lo pidió a crédito, pero a ver por qué no lo paga de contado. A veces estamos acostumbrados a ese tipo de hablar de la gente de esa manera. Hablemos bien de la gente, pero externémosle a la gente. Eso nos va a ayudar a que hagamos brillar a los demás. Número 2, seamos conexiones en la vida. Y eso es algo muy, muy padre, muy bonito. Ruth era de una tierra de Moab y se casa al final con un personaje, con una persona de Judá. ¿Quién fue la conexión? Noemí. Y a veces en la vida nosotros tenemos que ser esas conexiones, esas ayudas que nosotros podemos brindar a diferente tipo de gente. ¿Cómo hacer brillar a los demás? Haciendo conexiones. Por ahí se habla de un concepto que se llama conexiones divinas, ¿no? Que a través de una persona te conecta con otra persona y esa persona es una bendición para tu vida y esa persona te conecta con otra persona y esa conexión divina que tú puedes hacer, eso te va a ayudar a que hagamos brillar a los demás. En la parte empresarial, incluso Toño hizo creo lo está trabajando, no sé si todavía esté por ahí, lo está desarrollando, es el networking. Este es un proceso, una habilidad que permite crear un número de contactos muy fuerte. Si yo me dedico a una cosa, yo le ofrezco servicios a él y él me ofrece servicios a mí y hacemos una red muy grande y prácticamente son conexiones. O sea, son conexiones que si los llevamos al mundo empresarial se manejan de esa manera. Entonces tenemos que ayudar a los demás recomendándolos, aclaro. Pero también tenemos que saber a quién recomendamos. Porque no todas las personas son recomendables, desafortunadamente. Pero ¿cómo hago brillar a los demás? Siendo esa conexión. Esa conexión de vida, haciendo esas conexiones. Y número 3, y con esto voy a terminar, seamos personas agradecidas. Fíjense en el versículo 10 dice, entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿De quién? De vos. Dice, ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó, ¿no soy más que una extranjera? Entonces, Ruth era una persona agradecida y cuando me refiero aquí a agradecida quiero aclarar el punto. Y lo podemos dividir en dos partes. Número 1, ser agradecido con Dios y eso es lo primordial. Pero a veces tenemos que ser agradecidos reconociendo el trabajo de los demás. Agradeciendo el que tenemos comida en casa, agradeciendo el que qué rico, les digo yo siempre expreso esa parte, oye, qué rico te salió la comida, agradeciendo que te están sirviendo un plato de comida. En el trabajo agradecer lo bien que trabajan tus compañeros. Entonces, hoy a través del WhatsApp podemos hacer una de redes, pero podemos agradecerle a muchas personas que a veces queremos hacerlo, pero nos quedamos callados. Si quieres hacer brillar a los demás, seamos personas agradecidas. Entonces,
tres cosas que vimos el día de hoy. Número uno, ¿cómo hacer brillar a los demás? Número uno, habla bien de los demás siempre que podamos. Siempre hablemos bien de los demás. Número dos, seamos conexiones en la vida. Hagamos esas conexiones divinas. Y número tres, seamos personas agradecidas. Agradecidas con la gente, pero expresemos esa parte. Y yo te comenté, sí lo expresamos a Dios y eso es lo importante, claro, pero tenemos que aprender a expresarlo a las personas. Seamos agradecidos con las personas. Yo, por ejemplo, en el caso, tengo una hermana mayor que ella es la que se hace cargo de mi papá. Y yo cada que puedo, yo le digo, yo la verdad agradezco que tú estés al pendiente en papá, porque digo, nosotros lo vamos a visitar, estamos pendientes, de repente cuando puedo yo lo llevo al doctor y todo, pero quien lleva la responsabilidad, bueno, más bien, sí, lleva la responsabilidad más fuerte, es mi hermana. Y yo cada que puedo, en cada momento que puedo, le digo, oye, gracias por cuidar a mi padre. Tú no tienes la responsabilidad, la tenemos todos, pero sin embargo tú lo haces. Seamos personas agradecidas. Y quiero concluir con lo siguiente. Beneficio, hay algunos beneficios de hacer que brille la gente. De verdad que sí, cuando, por ejemplo, en el caso de Ruth, que Ruth sacrifica sus cosas, sacrifica su familia, su tierra y todo, para que hiciera brillar a Noemí, ella tuvo un beneficio primordial. Ella brilló más cuando hizo brillar a las personas. O sea que cuando, y no te digo para que lo hagamos con ese propósito, con ese fin, no. Pero por ejemplo, Ruth hizo brillar a Noemí, ayudó a Noemí. Y sin embargo, al final, ¿sabes quién brilló más? Ruth. Uno de los beneficios de hacer brillar a los demás es que tú brillas más. Y te digo, no quiero que se malinterpreten ni digan, lo voy a hacer para que yo brille más. No. Ruth lo hizo, yo te decía, ella no sabía lo que le esperaba más adelante. Ella simplemente sembró, ella simplemente hizo y brilló más adelante porque se casó con vos. Y al casarse con vos fue perteneció al árbol genealógico de David, de Jesús. Entonces, cuando hacemos brillar a los demás, Dios nos va a hacer brillar a nosotros también. Pero no lo hagamos con ese objetivo, no lo hagamos con esa finalidad. Y quiero cerrar con lo siguiente: no seamos gente egoísta, acaparadora, que solo queremos los reflectores para nosotros. ¿Te has encontrado gente así? Que solamente a través del reflector, a través de la cámara, pues que ella solamente quiere sobresalir, que ellos solamente quieren verse, que ellos solamente quieren mirar. Dios tiene recompensas bien importantes. A veces no tenemos que ser vistos para que brillemos. No seamos gentes acaparadoras, no queramos esos reflectores. Ayudemos a que otros empiecen a brillar con nuestra ayuda, con nuestro aporte, como lo hicieron varios personajes de la Biblia. Yo con esto termino. Dios te bendiga mucho por estar aquí con nosotros. Déjame orar por este tiempo. Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque eres bueno y quiero pedirte que seas haciendo fructificar la palabra, Señor, que hoy vienes a enseñarnos a nosotros, Señor, que esa palabra pueda ser de bendición a mi vida, Señor, y esa palabra yo pueda replicarla y esa palabra yo pueda hacerla viva en mi corazón, Señor. Yo te pido por todas aquellas personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, Señor, que seas tú, Señor, trabajando en el corazón de ellos, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues yo con esto termino, no sin antes decirte que te prepares para este 24. Recuerda, hay una invitación especial
Debes de traer un regalito por ahí para poder compartir. Hay que hacer brillar a los demás. Es tiempo de compartir. Dios te bendiga mucho.